Un fallo de la justicia de Córdoba reconoció a los perros como seres sintientes a partir de una causa que ocurrió en 2013, donde hubo una matanza masiva de más de 200 animales, 200 perros, 213 si no me equivoco el número concreto, por parte de la municipalidad de Deanfunes. A partir de esa causa, 3 jueces decidieron ampliar el derecho animal y reconocer a los perros como seres sintientes. Pero además todo esto, esta condena toma ideas y pautas de otro fallo anterior que corresponde a la orangutana Sandra. Recuerdan quizás ese caso, pero vamos a conversar sobre este tema con el doctor, abogado, especialista en derecho animal, Andrés Gil Domínguez. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a Televideo Federal, Andrés. Bueno, quiero que nos cuentes sobre qué se trata. Primero, ser sintiente, que se ha reconocido a los perros. ¿Qué significa ser un ser sintiente? Bueno, en realidad, la sintiencia ha sido desarrollada por la biología respecto a determinados animales que tienen la capacidad de sentir dolor y placer, y es la base sobre la cual la antropología ha creado la categoría de animal no humano, y la sintiencia detectada por la biología más esta categoría de animal no humano determinada por la antropología lleva a que el derecho determine que los animales como seres sintientes y dentro de este espectro de animales no humanos sean sujetos de derecho, titularicen derechos que deben ser garantizados. La ruptura, o de alguna manera la confluencia de estas distintas vertientes, la tuvimos en el caso de orangutana Sandra. Claro, que vos estuviste ahí presidiendo ese caso. Sí, yo fui el abogado de Sandra en esa causa, y a partir del caso de orangutana Sandra se genera un factor de aceleración en el mundo del derecho, ya sea en la legislación, ya sea en la doctrina y especialmente en la justicia, que hace que veamos cada vez de manera más cotidiana en el ámbito de la justicia civil, en el ámbito de la justicia penal, lo vimos también en el ámbito de la justicia comercial, en la quiebra que está involucrada la elefanta Mara, como las respuestas, el trato que se adopta la justicia respecto de los animales es sobre la base de que son seres sintientes. Algunos llegan a tener un determinado alto grado de cognitividad. Por ejemplo, los grandes primates, como el caso de la orangutana Sandra, llegan a tener un nivel de cognitividad asimilable a un niño o niña de 4 o 5 años. Pero el elemento fundante es la sintiencia para que el derecho lo tome como un aspecto moralmente relevante y le otorgue derechos. Y cada día vemos en distintos ámbitos que los animales como seres sintientes, como animales no humanos y como sujetos de derechos están teniendo, por suerte, otro rol, otro lugar. Y para mí son siempre los hijos y las hijas, les hijes de Sandra. Cada vez que veo un caso de estas características, me surge a mí esta cuestión emotiva. El caso de la orangutana. De ser como los hijos o los emergentes de Sandra. Quiero que nos recuerdes el caso de la orangutana Sandra, que la justicia le concedió un habeas corpus y que el zoológico de Buenos Aires entonces la liberó. Pero recordanos cómo fue ese caso, que fue el puntapié para todos estos fallos. Y Sandra habitaba en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es el Ecoparque. Estaba aislada en un recinto que no respondía mínimamente a sus características como especie, estaba con sobrepeso, estaba deprimida en el ámbito del derecho de lo que es un animal deprimido, tenía una historia clínica inexistente y todavía tenía una edad, era joven. Joven, claro. Sobre esa base y sobre el derecho a no ser considerado una cosa, a su bienestar, a la vida, a la salud, a disfrutar de un hábitat que no le produjese dolor, fue que primero se interpuso un habeas corpus que no resolvió otorgar la libertad de Sandra, sino lo que resolvió es considerarla un ser sintiente, un animal humano y un sujeto de derecho, y después en una causa posterior, una tramitación de una acción de amparo en otro fuero, en el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en el juzgado de la doctora Elena Liberatori. Ahí se desarrolló todo un proceso más largo, pero que también fue muy innovador porque en ese proceso participaron los mejores primatólogos del mundo. Y como no teníamos dinero, lo hicimos en esa época, estamos hablando de 2014, 2015, por lo que en aquella época se llamaba vía telemática, o sea, por internet. Lo que fue toda una gran novedad, poder tener la palabra de los mejores especialistas del mundo conectados con los especialistas argentinos que le mandaban información para la resolución del caso. Y hizo un caso modelo desde la demanda hasta cómo actuaba ese juzgado, a cómo se dictaron ciertas medidas cautelares, a cómo se resolvió finalmente el traslado, y que Sandra, que hoy está bárbara, está en un centro que está a mitad de camino entre Orlando y Miami. Muy bien. Está de novia con un chimpancé, con un orangután que vino de Hollywood. Mirá cómo le cambió la vida. Sandra salió de Argentina con un documento judicial que es un mandamus, notificado a Cancillería, que Cancillería lo notificó a la Embajada Argentina en Estados Unidos, por lo cual Sandra es un sujeto de derecho en cualquier lugar del mundo donde habite. Claro. Y Andrés, ¿ese fallo fue solamente para Sandra o abarca también... No abarca todo, no abarca todos los animales, porque fue solamente con Sandra el caso, pero digo, ¿qué pasa con todos los animales? O igual que este fallo ahora de Córdoba, se reconoce a los perros como seres sintientes, pero es para todos. ¿Entendés la pregunta? Sí, no, el caso Orangutana Sandra fue para el caso Orangutana Sandra porque la justicia argentina trabaja resolviendo los casos que se presentan. Bien. Pero los argumentos del caso de Orangutana Sandra, nosotros decimos los estándares o el holding, ha dado lugar a modificaciones legislativas como la prohibición de la carrera de galgos. Claro. Da lugar a muchísimos fallos que... Después vino el fallo Cecilia, también de la chimpancé Cecilia, el caso de la elefanta Mara, y día a día vemos como la doctrina y los fundamentos del caso Orangutana Sandra en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo se reflejan permanentemente en varios ámbitos jurídicos, que es porque esto ya se discutía en los ámbitos de la filosofía, de la etología, de la biología, de las ciencias veterinarias, de la antropología, aún en partes del psicoanálisis. Se discutía el derecho de los animales de distintas perspectivas, pero cuando esto llega al derecho, el derecho es transformador. Y ahora mucho más en la resolución de casos concretos. Sí. No solamente en artículos, en tesis doctorales, sino en la resolución de casos concretos. El derecho es transformador. Bueno, porque el caso de Deanfunes fue atroz. Le contamos a la gente, se envenenaron a más de 200 perros de parte de la municipalidad de Deanfunes. Bueno, una locura. Mataron, asesinaron a esta cantidad de perros de una manera masiva, atroz, y esa fue la causa justamente de este fallo ahora de los 3 jueces en Córdoba. Sí, una aclaración. La República Argentina, como en otros aspectos, es un estado adelantado porque la República Argentina desde mitad del siglo pasado castiga penalmente el maltrato y la crueldad animal, siendo unas legislaciones más novedosas, que hoy se tiene que reformular en el tema de las penas, en el tema de cómo están formuladas las conductas, pero que fue algo muy novedoso, muy avanzada para el país tener una legislación un poquito menos de mitad del siglo pasado que castigara penalmente el maltrato y la crueldad animal, más allá de que no se los consideraba en esa época seres sintientes, sino que se consideraba que había una obligación por parte de la persona de no ser cruel o generar maltratos respecto a los animales. Claro. Pero es una legislación de avanzada. Y por eso el avance, que bueno, cada vez los animales van obteniendo más derechos, vos lo decías, siempre fueron utilizados para espectáculos circenses, la corrida de toros, la carrera de galgos, bueno, siempre todo tan polémico, ¿no? También para la vestimenta, hasta para la comida. ¿Cómo ves, cómo reflexionás sobre todo eso que te estoy contando? Por ejemplo, el tema de que los animales se comen, se utiliza para vestirse, en el marco de estos derechos del animal.
Que los animales se les reconozcan derechos no quiere decir que sus derechos sean absolutos, pero sí que sus derechos siempre tienen que ser ponderados. Por eso, en ciertas actividades han entrado en crisis. Porque en esta colisión de derechos, entre el derecho de los animales y el derecho a la cultura, la tradición, un cierto disfrute, un goce circense, como puede ser las actividades del circo, como puede ser la caza, como puede ser espectáculos deportivos, y ha entrado en crisis porque no pesan tanto ya los derechos de ver una corrida de toros, claro, en relación a los derechos que tienen los animales a no ser maltratados o a no ser quitada su vida sin ningún fundamento. En el caso de la alimentación, todavía los derechos de las personas humanas tienen mayor peso. No obstante esto, a los animales que están destinados a la alimentación de las personas humanas, se les deben respetar determinados derechos en cuanto a su bienestar y a su trato y a su cuidado. También. Y con respecto a la vestimenta, también ha entrado en crisis. Ya no está tan claro que la persona humana tenga derechos absolutos sobre los animales en términos de su vestimenta. Ha entrado también en crisis. Andrés, ha sido muy claro, era importante conversar con vos. La verdad que, bueno, era un fallo que va a sentar precedentes, no solo en Córdoba, sino en el país. Y bueno, y a raíz del caso de la orangutana Sandra, que se desprendió todo esto, que fue facilitando, como vos decís, bueno, que todos estos fallos se puedan llevar a cabo. Te quiero mandar un abrazo fuertísimo desde acá. Muchísimas gracias por este ratito. Sabemos que tenés muchos horarios, hay mucho trabajo y te hiciste un espacio, así que de verdad muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por difundir estos temas, porque es muy importante que se difundan y que la gente tome conciencia de los derechos de los animales, que los animales domésticos son parte de nuestra familia, son parte de nuestra vida. Es bueno que la gente conozca cuáles son sus derechos. Un abrazo, Andrés. Gracias. Un gran abrazo. Chao.